Capital Sonoro. Ahora. La deuda del sistema de salud con clínicas y hospitales ascendió a 14 billones de pesos. ¿Qué dicen los hospitales y qué dicen las EPS? Se acaban de publicar los resultados de la estrategia Andenes para Peatones. ¿Sí ha mejorado o no ha mejorado la experiencia de los peatones en la ciudad? Avanzan los trabajos de construcción en el Bronx Distrito Creativo. ¿Cuándo recibirá la ciudad estas obras? Ahora, un podcast. Hola, muy buenas, yo soy Andrés Páramo y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Laura Chambueta. Es miércoles 17 de mayo de 2023 y el dato del día está en los 12 feminicidios en Bogotá en lo que vamos del año. Según cifras de la Secretaría de la Mujer y de la Policía Metropolitana, los feminicidios han aumentado un 22% frente al mismo periodo del año anterior. Estas cifras se dan a conocer luego del asesinato de Erika Aponte el pasado domingo, Día de la Madre, por parte de su pareja sentimental, Cristian Camilo Rincón Díaz, en Unicentro. Ahora sí, vamos con las noticias. En nuestro programa del mediodía de hoy hablamos de las barreras de acceso a la salud para personas trans y no binarias. La periodista detrás de esta investigación fue Melissa Guevara. Melissa, buenas tardes. Porfa, háganos un resumen ejecutivo del programa. ¿Qué se dijo y cuáles fueron las principales conclusiones? Hola Andrés, buenas tardes. Pues efectivamente estuvimos con 3 personas trans quienes nos amplían un poco este espectro. Hay que entender, y estuvo muy chévere que en el programa lograron asistir, hay transfeminidades y transmasculinidades. Y esas 2 personas, digamos que tienen sus propias barreras de acceso. Sin embargo, esto pues por supuesto cobija a las personas trans y a las personas en general LGBTIQ+. Este programa es en torno a las barreras de acceso a la salud que enfrentan las personas trans y no binarias en Colombia. Y es que también analizamos con alguna experta, que ya vamos a hablar del tema, porque actualmente, además de las barreras de acceso a la salud, no solamente con citas médicas y su cirugía de tránsito, sino también está la salud física y mental de las personas trans, que se ha visto afectada por estas barreras. Una de las principales barreras es la discriminación y el estigma a los que se ven obligados a enfrentar, pues por supuesto, estas personas por su identidad de género. Es decir, que casi que desde que pisan una EPS o IPS, la atención no es digna. No los atienden de una forma adecuada porque no los llaman por el nombre con el que se identifican, sino por el nombre de pila o por el nombre que está escrito en la cédula, que por X o Y motivo no han podido hacer el cambio. O en ocasiones que ya se ha logrado hacer el cambio tanto de su nombre como del sexo que está en la cédula, sin embargo le siguen diciendo señor o señora cuando no se reconocen precisamente con ese género. Además de esto, según mencionan ellos, desde la persona que los atiende, es decir, el guarda de seguridad, hasta la señorita de administración, enfermeros, médicos, y de ahí para arriba hasta cirujanos, es muy complejo que realmente entiendan qué procedimientos se van a realizar. Si llegan por alguna urgencia, lo que menciono, no solamente les ponen trabas por el hecho de ser una persona trans, sino de pronto porque también no están afiliados en el nivel del CISBEN que necesitan. Hablando, digamos que con diferentes personas trans, transmasculinas y transfemeninas, ellos mencionan que pasa mucho, y es que también que esas barreras de trabajo pues les cortan un poco también el acceso a la salud. Se preguntarán por qué. Y es que si no tienen un trabajo digno, deben recurrir a trabajos sexuales pagados, que para ellos es una buena alternativa, y sin embargo muchas y muchos deben dormir en pagadiarios, y es allí cuando les van a hacer alguna encuesta del CISBEN para poder acceder a la salud, y no se las hacen precisamente porque viven allí. Así que esto es solamente una de las partecitas, pero además hay una encuesta que la realizó el Ministerio del Interior, eso fue en 2018, y dicen que más de la mitad de las personas trans en Colombia, eso es el 57%, deciden no utilizar los servicios de salud por temor a que su identidad de género afecte la atención.
y el 83% de estas personas considera que el personal de la salud no tiene ni el entrenamiento adecuado ni la capacidad para atender sus necesidades médicas. Sí, en el programa se discutió mucho acerca de, por ejemplo, los tratamientos médicos a los que acceden estas personas y que hay cosas que les dan algún tipo de medicamento que riñe, por ejemplo, cuando en su historia clínica tienen tratamiento de hormonas. Y digamos que desde la entrada hasta los médicos, yo vi que al final del programa, Melissa, usted entrevistó a una médica que tiene muy claro el tema de la reforma a la salud que se está discutiendo en el Congreso y los componentes que contempla para la población. ¿Por qué no nos amplía eso? Claro, Andrés, para precisar un poco lo que usted mencionaba, es que cuando les recetan algunas hormonas o cuando logran más bien que ese tránsito se vaya haciendo, hay carencia de hormonas. Entonces su tratamiento se ve interrumpido y por supuesto el daño que le hacen para una persona, una trans femenina o un trans masculino, cuando les pausan o cuando les toca más bien dejar de aplicarse esas hormonas, es ahí cuando realmente se enferman y por eso recurren a otros sitios a comprarlos particularmente los que pueden o si no consiguen casi que fórmulas de garaje. Pero precisamente hablando con una doctora especialista en el tema de la reforma a la salud, ella es médica cirujana y adicional ha estado empapada en este tema de la reforma a la salud, ella menciona que hay 2 capítulos que hablan de las personas trans y esos 2 capítulos, a pesar de todas las variaciones que ha tenido o las modificaciones de la reforma, estos dos no. Y dicen que dentro del Consejo Nacional de Salud debe estar la presencia de una persona trans y no binaria en todas las reuniones. Así van a garantizar que todos los accesos a la salud, de que todos los servicios de salud tengan, por supuesto, el enfoque de género y además mencionan que ya hay una ruta de atención diversa para las personas trans que lo que va a hacer es potencializarse. Hay que tener algo presente, Andrés, y hablando con esta doctora, y es que según la Organización Mundial de la Salud, hay que sí o sí reconocer las necesidades y expectativas individuales de las personas trans. Es decir, hay que desmitificar que los tránsitos son lineales, que son homogéneos, que todas las personas acuden a los mismos servicios, porque ahí es donde está un poco la falla. Y por supuesto que si llegan a tener alguna demanda y no es solucionada, pues también que el sistema de salud les reconozca esto y que se les brinde la atención médica sin importar su identidad de género, pero además que las que no tengan el porcentaje de cisben actualizado. Listo, Melissa. Muchas gracias por la información. Despidamos también recordándole a los oyentes que el episodio puede ser consultado en nuestro canal de YouTube que se llama Capital. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Es un gusto estar en el podcast de ahora. Bueno, y ya que estamos hablando de salud, vamos con una de finanzas y salud, porque la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, ACH, informó que sigue aumentando la deuda que tienen las EPS, el Estado, las aseguradoras del SOAT, las ARL y otros prestadores de servicio de salud con 211 clínicas y hospitales. La deuda asciende a más de 14 billones de pesos. Daniela Espitia ha estado detrás de la noticia. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Pues así es, y es que esta cifra que tú mencionabas es bastante preocupante porque esta es la deuda más alta registrada en los últimos 25 años por el observatorio de este gremio de hospitales y clínicas. ¿Y cómo se desglosan las cifras? Es decir, ¿quiénes son los que más deben? Bueno, aquí debemos prestarle atención a este dato porque los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo, que deben 7,1 billones y pues esto representa un 52,4% en mora. En este grupo las entidades activas con las deudas más altas son la Nueva EPS que debe 2,1 billones, Sanitas EPS que adeuda 825.000 millones de pesos y Sura EPS cerrando la lista del régimen contributivo. Por el lado del régimen subsidiado, las EPS que más deben son Savia Salud, Emsanar y Asmed Salud. Bueno, y del Estado y sus respectivas entidades, ¿estas cuánto están debiendo? Bueno, inicialmente el Estado que comprende, usted lo había mencionado, las entidades territoriales en salud, el extinto FOSIGA, la ADRES y otras entidades como Fuerzas Militares, Policía Nacional y el Magisterio, son el tercer grupo que más adeuda a este gremio de hospitales y clínicas. Con corte al estudio que se realizó hasta diciembre del año pasado,
el Estado adeuda 1.2 billones de pesos con un 74% en mora. De los entes territoriales, el que mayor tiene deudas es el Departamento del Norte de Santander. Esta noticia sale en el marco del debate a la reforma a la salud. Recordemos que hace 2 días más de 50 actores del sector salud, entre los que se encuentran la ANDI, las EPS y el exministro Alejandro Gaviria, pidieron el retiro de la reforma. Daniela, ¿qué dicen los hospitales y las clínicas y qué dicen las EPS? Claro, a propósito de esta reforma, les cuento que ya sigue avanzando en el Congreso con más de 20 artículos aprobados. Sobre esto y sobre el tema de las deudas, Juan Carlos Giraldo, que es el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se pronunció al respecto pidiendo algunas solicitudes al gobierno. Esto dijo. También estamos insistiendo en que el giro directo debe ser un mecanismo universal para garantizar que los recursos de la salud se muevan oportunamente. Estamos solicitando al gobierno que se haga una nueva liberación de las reservas técnicas, que se puedan levantar los velos corporativos de las entidades que se fueron del sistema y que se cree un fondo de garantía para mitigar el impacto de los daños de las EPS que se fueron a liquidación. Al respecto, Paula Acosta, que es la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo, aseguró que en este momento el Congreso ya definió dentro del plan de desarrollo un mecanismo de giro directo que empezará a aplicar cuando se sancione esa ley. Esto pues mejoraría el tema del flujo, pero no mejora la suficiencia de los recursos. En sus palabras dijo, así usted gire muy rápido, si los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de salud de los colombianos, pues seguirá creciendo la cartera. Daniela, muchas gracias por la información y por todo el seguimiento que le ha hecho a la reforma a la salud. Gracias, Laura, siempre es un gusto acompañarlos. En el marco de su programa Andenes para los Peatones, la alcaldía ha dado a conocer las cifras de los avances de este programa. Esta estrategia cuenta con 3 líneas transversales: la infraestructura, el control y la cultura ciudadana. Esteban Bejarano tiene más información. Esteban, buenas tardes, háblenos de este programa y porfa explíquenos qué significa eso de control como una línea transversal del programa. Andrés, buenas tardes. Bueno, lo que significa es que trabajan en la recuperación del espacio público con el apoyo de agentes civiles de tránsito y también con uniformados de la seccional de tránsito de Bogotá, quienes están regulando la movilidad en la ciudad. Le cuento algunos datos. En lo que va del año se han impuesto 4.768 órdenes de comparendo por estacionar en lugares prohibidos. El dato de las localidades más afectadas por mal parqueo es el siguiente: Chapinero con 769 comparendos a vehículos, le sigue Fontibón con 720 y Teusaquillo con 684. Usaquén y Engativá también son unas de las localidades donde más se está presentando este tema de comparendos por mal parqueo. Bueno, pero a ver, esto sí lo están viendo reflejado los ciudadanos, los peatones, porque yo no sé ustedes, pero a veces caminar por ciertas calles de Bogotá es un complique, por no decir, yo qué sé, chambú. Sí, la verdad es que sí es una tortura directamente todos los días. Sí, incluso no sé si vieron que había un chico en el norte de la ciudad que estaba pintando con aerosol ciertos andenes que tenían las baldosas salidas y mojaban a las personas. Eso por ese lado. Entonces, eso quiere decir que tal vez las personas no están viendo como ese cambio. En algunas zonas de Bogotá se ha visto, más que todo en zonas comerciales donde parquean carros, pues sin importar quién esté o dónde estén, ¿sí? Porque lo que pretende con la etapa de cultura ciudadana, que es una de las líneas de esta estrategia, es sensibilizar a la ciudadanía precisamente sobre la importancia de respetar los andenes y la seguridad de los peatones. A la fecha han intervenido 10.519 metros cuadrados de andenes. La meta establecida para diciembre de este año es invertir más de 30.000 metros cuadrados de andenes. Y también, por ejemplo, en cuanto a comparendos, han inmovilizado 391 carros por estar parqueados en zonas verdes, en zonas de espacio público y en andenes que pues son para el peatón. Es importante recordar que los conductores que estacionen sus vehículos en lugares prohibidos como la vía pública tienen que afrontar una multa por 522.000 pesos, además también de que en dado caso tienen que pagar el día de patios. Listo, Esteban, muchísimas gracias por la información. Con todo el gusto. Y hay una noticia de infraestructura y cultura.
porque avanzan las obras de renovación en el Bronx Distrito Creativo. Recordemos que durante la administración Peñalosa en el 2016 se intervino el Bronx, la que era la olla más grande de la ciudad, con todas las consecuencias sociales que eso implicó: dispersión del microtráfico en los barrios aledaños y falta de acompañamiento con los habitantes de calle. En todo caso, en la administración Peñalosa se prometió una renovación urbana de ese lugar que se dio a conocer con el nombre de Bronx Distrito Creativo. Carol Velázquez, nuestra periodista cultural, tiene más información. Carol, ¿en qué van las obras de este espacio del centro de la ciudad? Hola, hola, es un gusto para mí estar aquí en Ahora un Podcast y bueno, pues así como usted lo mencionó, esta es una iniciativa que busca impulsar el desarrollo pues, económico y social, fortalecer las industrias creativas y pues como que principalmente aportar a la revitalización del centro de la ciudad, teniendo en cuenta que pues ese lugar tuvo como un conflicto muy fuerte, un tema de violencia muy fuerte en esta parte. Entonces, pues este proyecto, el plan, así se llama, el Plan Parcial Voto Nacional de la Estanzuela, hace parte de la renovación urbana del Voto Nacional, que se llama así este barrio que está ubicado en la localidad de Los Mártires, y busca consolidar la zona como un epicentro de arte y cultura, pues muy contrario a lo que fue. Quiero recordar aquí también que en octubre del año pasado, es decir, en el 2022, la Alcaldía Mayor, a través de La Fuga, que es la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, adjudicó estas obras al consorcio Estanzuela Bronx. Y bueno, aquí hay un punto importante que también quiero mencionar, y es que se busca recuperar y adecuar dos edificios patrimoniales que están en esta zona, que se llaman La Flauta y el antiguo Batallón de Reclutamiento. ¿Y qué obras se están haciendo exactamente allí y cuáles son los avances hasta el momento? Listo, pues son tres obras, tres edificios específicamente que se están construyendo en esta zona del Bronx. La primera es la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, que va a ser un edificio de 6 pisos en los que van a operar las oficinas, van a haber parqueaderos, tendrá un auditorio y distintas salas de reuniones para la atención a los ciudadanos. Y hasta el momento se presenta un avance del 45% en las obras de este nuevo edificio. Por otro lado, se está construyendo el Distrito Creativo del Bronx, que incluye la adecuación y el reforzamiento de, como ya lo mencioné, dos bienes de interés cultural de la nación, que son el edificio La Flauta y el antiguo Batallón de Reclutamiento. Son 35 metros cuadrados que serán destinados al arte, la cultura y el patrimonio, y allí habrá un escenario para hacer grandes eventos culturales. De hecho ya se han hecho algunos, pero digamos que con estas nuevas obras se va a ampliar y va a ser como mucho más bonito, y será también como la oportunidad para que distintos artistas y emprendedores de la zona puedan participar de todos los espacios que se darán allí. Estas obras del Bronx Distrito Creativo han avanzado en un 75%. Y por último, se está construyendo el Centro del Talento Creativo Multicampus, que tendrá 11.270 metros cuadrados de ambientes para el aprendizaje y la cultura. Y lo que busca, este es un espacio más educativo, y lo que busca es beneficiar a más de 4.000 estudiantes con 30 programas de formación que se van a prestar allí, enfocados en industrias culturales y creativas. Digamos que para este último edificio se han destinado aproximadamente 176.000 millones de pesos, y quiero mencionar que este edificio va a contar con una cancha, con un taller de fotografía, con salas de música y auditorios para las artes escénicas y musicales. Y esta obra ha avanzado hasta ahora en un 10%. Bueno, son bastantes espacios. ¿Sabemos cuándo se piensan entregar todas estas obras? Sí, el Bronx Distrito Creativo y la alcaldía, el edificio de la nueva alcaldía de Los Mártires, se piensan entregar este año, en el 2023, a finales, y el Centro de Talentos se espera finalizar en el 2024. Perfecto, Carol, muchísimas gracias por toda la información y hasta luego. Gracias, Laura. Para cerrar, quiero contarles un último dato, y es que en el centro la economía cultural mueve cerca de 8.943 empresas culturales y creativas y a más de 1.000 agentes culturales. Gracias. Y no se vayan sin saber las siguientes noticias, una de transporte y bastante buena, porque la terminal de transporte de Bogotá acaba de recibir la certificación ambiental Safe and Healthy, entregada por el ICONTEC y la Cámara de Comercio. Esta certificación garantiza que las instalaciones
cumplen los parámetros de infraestructura, salud en el trabajo, medio ambiente. La terminal de Bogotá es la primera terminal de transporte en el país en recibir esta certificación. Y ahora una de seguridad, porque la policía capturó a 3 integrantes de una banda criminal conocida como Los Paisas, la cual operaba en el barrio Los Álamos en la localidad de Engativá. Estos serán acusados por porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Sobre el tema de las bandas delincuenciales en la localidad, hablamos en nuestro especial de mediodía el pasado lunes 15 de mayo, para que le echen una mirada. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en la televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político ya de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura. Y despierte, por favor, todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana jueves habrá 65% de posibilidades de lluvia y que las temperaturas estarán entre los 11 y 21 grados, así que mejor saque su paraguas. Con nosotros no termina el día sin información, entonces búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan este. En honor a nuestra directora María Paula Martínez les digo, chao, adiós. Capital Sonoro.